Y están dos de los integrantes de esta comisión de casinos que le comentaba que están elaborando una nueva ley junto con la Secretaría de Gobernación. Está conmigo Ricardo Mejía, que es vicecoordinador de Movimiento Ciudadano y fue el primer presidente de esta comisión. Ricardo. Pepe, buenas tardes y un saludo a todos. Un placer que estés con nosotros. Igualmente. Está también el actual presidente de la comisión, Fernando Zárate, del PRD. Un placer, Pepe, un placer, Ricardo, Sí, para no, platicar Fernando. sobre los vericuetos. Ya nos advertían, le vamos a decir al público que quizá que no haya suficiente discrepancia para que se genere un debate, porque hay posiciones bastante comunes, bastantes coincidencias, bastantes consensos, pero a pesar de eso, y a lo que nos hemos venido conociendo por los medios de comunicación, noticias sobre la intervención de redes de influencia en los casinos, revocación de permisos, en fin, creo que el caldo está, la realidad está dada para que llegue la ley, pero la ley nunca llega, Ricardo. ¿Por qué no llega la ley? Si hay consensos, hay problema, hay consensos, pues es el mejor escenario para que el legislador entre a ofrecer la solución. Pues sí, fíjate, aquí a lo mejor ahí sí podemos encontrar alguna discrepancia con nuestro amigo Fernando, afectuosamente. Las prioridades del pacto han relegado a un segundo término esta que quizás es la ley que genera mayor consenso entre las fuerzas políticas del país, quizás la única que realmente está generando una gran afinidad entre todos los partidos. Y bueno, primero es porque todos los integrantes de la comisión decidimos seguir una ruta de análisis, de escuchar a todas las voces involucradas en el sector, y también hay que reconocerlo, el origen de esta comisión no era crear una ley, era indagar sobre qué había pasado en el tema de casinos. Sí. Pero a partir de estas reflexiones y de este análisis llegamos todos a la conclusión que había que hacer una nueva Es que la última, a ver si tú me corregirás, pues de 1947, ¿no? La última de ley de juegos y sorteos. Sí, 17 artículos que deja todo en el reglamento, y esto se ha propiciado toda la discrecionalidad y todos estos casos que son del dominio público. Entonces llegamos, digamos, por un proceso de inducción hacia la necesidad de crear este nuevo marco jurídico, y luego ya la agenda legislativa tan saturada nos ha llevado a dejarla para un segundo momento, pero creo que estamos ya ahorita, y yo creo que aquí coincidirá Fernando, en el momento preciso para que no se... Bueno, hay dos puntos aquí que voy a rescatar, vamos uno por uno, llevo la palabra con Fernando. En efecto, Fernando, ¿tú sientes que da la impresión de, después de oír lo que dice Ricardo, que digamos, sí, ha habido lentitud para sacarla, o él dice más bien quedó relegada dentro de la agenda del pacto, sirve más para sacar informaciones y noticias espectaculares en prensa, pero no es una prioridad legislativa? Bueno, yo lo definiría como un campo de fútbol americano en donde se están jugando distintas iniciativas y distintas leyes muy importantes para el país, no solo para el pacto. El pacto lo único que recoge son las preocupaciones de los ciudadanos. Fueron 95 puntos y para nosotros fueron muy importantes. Yo tengo la percepción que para Movimiento Ciudadano también son esos 95 puntos, sin embargo, algunos los han abortado de otra manera, no todos. Entonces, si nosotros lo imaginamos como una cancha de fútbol americano, pues se están moviendo todas las iniciativas, y lo que hizo Ricardo Mejía fundamentalmente en la primera comisión es agarrar el balón y está penetrando por todas las filas. Básicamente el balón y está penetrando por todas las filas. Básicamente me avienta el balón y tenemos chance de conjunta entre todos los partidos sacarlo a buen puerto. Incluso pues obtenga unanimidad, sino que tenga la mayor profundidad para mejorar la regulación. Pero el punto, Fer, es ¿por qué el retraso? Porque Ricardo dice, tiene evidente consensos, hay la problemática está clara, yo ya corrí las primeras 20 yardas, ¿qué falta? No, y Fernando ha hecho lo propio. Ajá. Perdón, el tema es, por un lado, la agenda legislativa, y por otro es que se ha querido hacer muy bien las cosas. O sea, que llegue una ley verdaderamente sólida, y en esta ruta también, hay que decirlo, hemos estado trabajando coordinadamente con la Secretaría de Gobernación. Entonces, esto también ha generado, pues no tanto un retraso, sino que la construcción haya sido más artesanal, digamos. Pero ya está lista, o sea, ya el acuerdo con Gobernación es total, ¿o no? Como al 95% estamos, un poquito más. También lo tenemos que reconocer. Los casinos, en el sexenio en donde se entregaron más permisos en el sexenio en los últimos 12 años. Bueno, además siempre de último minuto, ¿no? Ahí había un tema hacia el interior de Acción Nacional.
agenda nacional en donde dos o tres partes distintas del PAN lo pudieron haber utilizado para el desgaste interno y no necesariamente para mejorar la vida de los ciudadanos y de las instituciones. Entonces decidimos ser muy pacientes también con los miembros de Acción Nacional. No hemos decidido pegarle en lo personal a ninguno, sino institucionalmente lo que a los ciudadanos nos están pidiendo es que se cierren los casinos que están funcionando de manera ilegal, que se corten los resortes financieros en donde deben de cortarse porque están fomentando conductas equivocadas, incluso conductas políticas y electorales equivocadas, y sobre todo que dentro de un marco de libertad nosotros podamos avanzar. ¿Qué significa esto? Muy particular. El juego es una realidad en México. En Brasil, por ejemplo, está prohibido y el mercado negro, como cualquier sistema económico, cuando se crea prohibiciones, genera mucha problemática social. En México existen como conducta aceptada en los ciudadanos el juego. Entonces, dentro de ese marco de libertades hay una necesidad de actualizarlo y hay una necesidad de regularizarlo y regularlo. Porque si quieres yo aporto los datos, tú me corriges. Últimos años, 5 días antes de salir para la candidatura presidencial, Santiago Krill creo que entregó varios de los permisos y luego sucedió exactamente lo mismo. En los últimos 15 minutos del gobierno de Calderón entregaron 94 permisos al zar de han sido como los patentes casinos ahí para que hagan negocios con mucha oscuridad, y ese fue el origen precisamente de la comisión. Pero llegamos a la convicción, que aquí Fernando me podrá corregir si no estoy bien, llegamos a la convicción de que con la legislación que hay ahorita se generan todo este tipo de triquiñuelas, y había que poner un marco jurídico muy preciso, con reglas claras, que no haya opacidad, que haya una ley que establezca todas las características y que además haya sanciones fuertes. O sea, el vacío, había vacíos jurídicos que estaban siendo aprovechados para una actuación irregular. Sí, por supuesto, había no solamente vacíos, había ambigüedades y había vaguedades, que en la ley, eso da lugar a interpretación, la interpretación da lugar a el que tiene el poder hacer lo que quiere. Y eso es para bien y para mal. Pero incluso redes de influencia de magistrados, de jueces. Claro, ese es un segundo y tercer aspecto que nos parece importantísimo. Todas las conexiones que hay en tema de inseguridad, nosotros recordamos el Casino Royal, todos los temas de lavado de dinero, todos los temas de tráfico de influencias con el Poder Judicial de la Federación, específicamente con magistrados y jueces de distrito, que aprovecharon la suspensión en el juicio de amparo, que no es un amparo, vale la pena señalarlo, sino que solamente suspende el acto reclamado, afectaban en la institución, en el país, y hemos ido modificándolo. Por ejemplo, la ley de amparo la modificamos, los diputados, fue a propuesta de los diputados, y ya no existe suspensión para materia de casinos ni de giros negros, que es muy importante, y a partir de ahí se cortan los primeros vínculos institucionales, porque básicamente el negocio era de los abogados. Y evidentemente en lo que suspendían el acto, pues el negocio ilegal, trata de personas, prostitución, etcétera, seguía corriendo. E incluso, y yo quisiera retomar este punto muy importante, a partir del inicio de la comisión especial, lo que se reconoce es la necesidad de modificar la realidad. Uno, se detonan el cierre de distintos casinos, unos específicamente en San Ángel y Chumalistá, que las autoridades locales, específicamente en San Ángel y Chumalistá, que las autoridades locales ya veíamos nosotros y olíamos que pudieran estar vinculados con ellos, específicamente en Álvaro Obregón, pero también se replicaba en Miguel Hidalgo. Entonces se cierran en San Ángel, se cierran en Polanco, se cierran varios que Ricardo Mejía señala en Jalisco que estaban operando sin ninguna licencia. Los del SAR, se generan condiciones para todo este tema con la familia Rojas Cardona. Exacto. Con todo el respeto. Juan José Rojas Cardona. En el filo de la ley, rozando la ilegalidad, y la Secretaría de Gobernación incluso determina absolutamente ilegal, y de ahí también se detonan otros asuntos que el propio Ricardo Mejía señala. Y bueno, por supuesto que eso es la recuperación de la rectoría en materia de juegos y sorteos, pero sobre todo dentro del marco de libertad. Perdón, tengo que hacer un corte comercial rapidísimo, y cuando regresemos vamos directo a que nos cuenten en qué consiste la ley. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un minuto.
Estamos platicando con Ricardo Mejía, que es el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, y con Fernando Zárate, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Casinos. Precisamente estamos hablando de eso. Y ahora, en esta segunda parte del programa, nos van a contar, vamos directamente para que nos revelen una ley que parece que ya está totalmente cocinada, acordada con la Secretaría de Gobernación, pero que solamente pues hemos ido sabiendo algunas cosas, Ricardo, por lo que se ha ido filtrando. ¿Qué es lo más importante de esta ley? Bueno, mira, de nuestra parte, de Fernando, tu servidor, y digamos que de los integrantes de la comisión, ha habido apego a un principio de secrecía esencial para que la hechura de la ley avance, sobre todo por los intereses que hay involucrados. Pero hay cosas que de común acuerdo incluso con Gobernación podemos comentar. La intención de crear un órgano desconcentrado, o sea, darle mayor rango, porque evidentemente que la relevancia del tema rebasa a una dirección general dentro de la estructura de Gobernación. Entonces estamos pensando en la creación de un instituto que regule el tema. Se está pensando en poner reglas más estrictas para el otorgamiento de permisos, se está pensando en tomar medidas eficaces para atender el tema de la ludopatía. Y algo muy importante, yo aquí le dejo, pues, digamos, la parte primera para que Fernando siga describiéndola, pero hay un tema muy importante que nos encontramos. Tenemos que meter mano a lo que tiene que ver con estados y municipios. Ese es un punto. Porque además de nada sirve crear una buena ley federal si finalmente los problemas vienen en los estados y municipios, y particularmente en los municipios donde se ha tolerado el funcionamiento de casinos irregulares, o incluso, también hay que decirlo, algunos que legalmente son permisionarios, que cumplen, pero por alguna triquiñuela para beneficiar a alguno, que eso es lo que ha pasado en Monterrey con los Rojas Cardona, cerraban algunos casinos alegando algún pretexto de alguna normatividad municipal para abrirle la cancha. Entonces, nosotros queremos que haya reglas muy claras, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, y eso es parte de lo que estamos previendo en la legislación. Entiendo que además ya les han pedido información, por ejemplo, sobre licencias y permisos a estados y municipios, y entiendo que se las han negado, o ha sido incompleta. Varios han respondido, pero digamos, es un listado de, digamos, la 30-40% de los municipios, pero si faltan algunos que no responden. ¿Qué les pedimos? Que nos pasen la parte que tiene que ver con la autoridad municipal de las anuencias y de las licencias que han otorgado. Estos puntos y otros que traigas, Fer, estarían dentro del 95% de consensos con Gobernación. Sí, y hay algunos otros que sí es importante señalarlos por establecimientos. Nosotros no podemos considerar que estén cajeros automáticos dentro de los establecimientos. Eso de verdad es una burla para sobre todo, digo, ya nada más faltaba ponerles ahí un crédito, un establecimiento de crédito dentro de los establecimientos, ¿no? Y eso es totalmente preocupante. Nosotros actualmente hay cajeros dentro de los casinos. Actualmente algunos. La visión no es social, la visión es puramente económica. Entonces, la visión más importante que nosotros introducimos es una visión de regulación de las libertades, certeza económica para los inversionistas. Para abrir un casino se requiere entre 10 y 12 millones de dólares, pero partimos de algunos principios trascendentales. Por ejemplo, en zonas arqueológicas y zonas históricas, absolutamente prohibido que haya casinos. Es inconcebible que en el centro histórico, o que junto a Chichén Itzá o a cualquiera de las zonas arqueológicas nosotros... O a Chimalistac, lo que tú promoviste, ¿no? Que se prohibiera, ya aquí fue una gestión de Fernando. Con el Relox. Con el Relox. Sí, bueno, pero además a la entrada de Ciudad Universitaria. Así por es. cierto, una vez que se les niega, quieren brincar al otro lado de la calle para ponerlo en otra colonia que era Tizapán San Ángel. Entonces, eso es inconcebible. Con el apoyo de la comisión entera, de los diputados enteros, pudimos sacar adelante ese tema. Y con sensibilidad de Gobernación, en este tema ha sido muy sensible. Por cierto, esos dos requisitos son fundamentales, y también ya no puede haber esos paraguas en donde uno pueda tener un solo permiso madre y abajo pueda tener 100 o 100 y tantos 100 kilos distintos. Eso es de verdad fuera de realidad. Y en el fondo, bueno, el instituto, lo importante sería
dentro del modelo mexicano, nosotros tenemos que entender dos situaciones importantes. Un modelo que pudiéramos correr es como la Comisión de Casinos de Nevada, es una multiparticipación de organizaciones, autoridades, etcétera, o pudiéramos tener una organización totalmente centralizada al estilo mexicano presidencialista y bueno, pues que el Ejecutivo Federal decida quién tiene y quién no tiene. Eso no se puede tampoco. Esa parte no está definida. Ya está definida. O sea, ¿va a ser un órgano desconcentrado? Es un órgano desconcentrado con un instituto, lo va a encabezar un director, pero va a tener contrapesos internos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que debe introducirse distintos elementos a valorar, es decir, ONGs, es decir, incluso los trabajadores dentro de los casinos o centros de juego y apuestas. Debe introducirse distintos miembros del gabinete. Por ejemplo, turismo, por ejemplo, economía, etcétera. Hacienda. Todos ellos deben serlo. Deben formar parte de este tema y esto va muy relacionado con, por supuesto, que los centros de juego deben aportar para las arcas del Estado. No puede ser gratis y además con un tope de ganancia. Es decir, los que apuestan también tienen que ganar. Claro. Porque ahorita nosotros tenemos detectado que algunas máquinas de juego, por ejemplo, dan menos del 10% de ganancias. Es decir, si uno va y mete 10 pesos, cuando mucho va a recuperar uno. O sea, eso es un atraco. Ahora, hay dos puntos, ¿no? Sobre el instituto hay dos puntos que me preocupan. Uno es de qué forma va a garantizar lo que tú decías, el que estados y municipios puedan apegarse a la normatividad en términos de los permisos discrecionales y opacos que entregan. Y el otro, la cantidad de inspectores para poder mandarlos a todo el país. Claro. ¿Cuánto se va a necesitar para estar verificando eso? Porque si no, no hay manera. Claro, bueno, por un lado, nosotros estamos planteando que la reforma al marco legal abarque también la regulación de estados y municipios, es decir, que la ley tenga injerencia sobre ellos. Porque el problema, ha habido dos problemas. Por un lado, lo que decía Fernando, a Entretenimiento de México, un solo permiso para que operara 50 establecimientos, pero además con la posibilidad de que no estén establecidos dónde se pueden abrir. Entonces van brincando de un lugar a otro, se genera corrupción, se generan documentos apócrifos, como incluso pretendían hacerlo en Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo. Y entonces, por un lado es que se georreferencien los permisos, es decir, si a ti te otorgo un permiso es para que abras un establecimiento en Guanajuato, por ejemplo. Claro. Y de ahí lo tienes que abrir en Guanajuato, por un lado, para que no haya esta carta blanca. Esta carta blanca para que estén brincando de un lado a otro. Y por otra parte, establecer muy bien la parte de lo que tiene que hacer el municipio. O sea, porque si no se vuelve un foco de corrupción. O sea, yo te doy la anuencia, yo le meto un obstáculo a tu competencia y entonces se presta para hacer pues todo lo que vivimos hace unos años, ¿no? Que se utilizaron precisamente para financiar ahí algunos proyectos, ¿no? ¿Proyectos de qué tipo? De carácter político, pues, presumiblemente político. Presumiblemente partidista. Así es, y bueno, nosotros lo hemos visto. Yo creo que el tema multicitado de Monterrey, por ejemplo, pues es evidente, y lo vimos cuando fuimos ahí a un foro, pues llegaron todos los trabajadores de los casinos cerrados y eran por puros permisos de carácter municipal, y por otro lado había quien estaba tolerado y protegido por la autoridad. Este tipo de fenómenos se tienen que acabar con la nueva legislación. El otro tema grave, Fer, es toda la red de influencias de corrupción o presunta corrupción, tráfico de influencias en el Poder Judicial. ¿Cómo esta ley puede aspectos? Porque la ley regula las apuestas. Entonces, nosotros no centralizamos única y exclusivamente temas de corrupción para casinos. También están hipódromos, también están ferias, ¿no? Como la feria de Aguascalientes, y toda una serie de costumbres mexicanas que se vienen a retomar en la ley. Y por otro lado, bueno, pues el tema de los hipódromos, los animales vivos, qué va a pasar y cuál es la esencia de la propia ley. Entonces nosotros hemos platicado mucho
y vamos a entrarle a eso, incluso lo relacionado con la Lotería Nacional. La Lotería Nacional... ¿Entra dentro de esta ley? No, precisamente No entra. porque tiene su propia ley. El objeto de esta ley es regular la apuesta en este sentido, pero no eficiencia pública. Claro, Entonces, claro. estamos recuperando todo un sentido de juego en la República, lo estamos regulando, lo vamos a regular bastante fuerte, va a ser una legislación completa con sanciones y con penas. Pero también con el principio de la libertad, y eso nos importaba mucho, sobre todo a la izquierda, y ahora que estamos más unidos. Nos importa mucho porque en este país debe ser el juego responsable. El juego responsable, Claro. pero transparente, que no sea un chicotito que traen atrás de los casinos, sino que sea el público también, no digo que no, que también sea el público que con transparencia sepa cuánto se gana en algunos casinos, cómo se gana, en dónde está operando bien, en dónde se está operando mal y en dónde hay desviaciones evidentes, y esta ley lo está resolviendo. Bueno, pues nos quedamos entonces nada más a la espera de que sea presentada esta ley. Así Me es. imagino que en el próximo periodo ordinario, salvo que llegaran a abrir ahí la agenda para el extraordinario, que lo dudo, pero bueno, en cualquier caso, se nos terminó el tiempo, vamos a darle seguimiento Cuando a se este presente, tema. ojalá tengamos oportunidad de abundar. No, porque es aquí un nos tema. vemos cuando se presente para puntualizarla y ver lo que nos faltó, sobre todo sanciones y otros aspectos que no abordamos. Ludopatía, etcétera. No, al Como contrario, siempre, Pepe, por tu gracias. presencia, por tu asistencia y por estar con nosotros. Muchas gracias. Y por supuesto, Fernando Zárate, diputado del PRD, Gracias. presidente de la Comisión de Casinos, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias a ambos por haber estado. La verdad es que fue muy interesante y seguramente el público se queda con el tema, que es uno de los que ha estado llamando la atención en la opinión pública. Y por lo pronto yo me despido. Nos vemos mañana a esta misma hora. Nos vemos, nos escuchamos. Muchas gracias. 7:30, Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, desde la esquina de la información. Aquí nos encontraremos mañana y hasta entonces, pásenlo bien.